Taller de Física 1. Vectores. En física existen cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son aquellas que quedan completamente descritas con un número real. Ejemplos de cantidades escalares son la temperatura, la masa, el área, la energía, etcétera. Pero existen otras cantidades que requieren más que solamente un número real para quedar completamente descritas, y tales son las llamadas cantidades vectoriales. Los vectores son cantidades que tienen magnitud, dirección y sentido. Geométricamente se representan con una flecha y se les nombra con una letra que tiene una pequeña flecha en la parte superior. La magnitud, uno de los tres componentes de un vector, es en efecto un número real positivo y geométricamente corresponde a la longitud de la flecha. La dirección tiene que ver con la inclinación de la flecha, por ejemplo, con respecto al plano horizontal. Entonces, la dirección es de hecho aquella recta que contiene el vector. Por ejemplo, este vector, el vector A, tiene una inclinación de aproximadamente 30 grados con respecto a la horizontal. El sentido tiene que ver con hacia dónde apunta el vector. Ahora que nuestro vector A ya tiene fija su magnitud y su dirección, todavía podría apuntar hacia un lado de la recta que lo contiene, o bien hacia el otro lado. Entonces el sentido me indica hacia dónde apunta el vector. Veamos ahora cómo es que este concepto, los vectores, son útiles en la física. Supongamos que una niña va con su papá a la nieve, entonces la niña ve un árbol a lo lejos. Para ella poder explicarle dónde está el árbol, para poder explicarle a su papá, no le basta con decirle a qué distancia se encuentra, sino que también tiene que señalarle hacia dónde tiene que ir. Es decir, tiene que señalarle una dirección y un sentido hacia donde él tendría que caminar para llegar al árbol. Es por eso que la posición es en realidad un vector. En física nosotros llamamos a la posición con la letra R. Otro ejemplo de cantidad vectorial es la velocidad. Por ejemplo, este automóvil de carrera, supongamos que se mueve, no sé, a 200 kilómetros por hora. Pero dicha cantidad no me especifica hacia dónde se está moviendo el automóvil. Por eso también la velocidad es un vector, porque no solamente especifica qué tan rápido se mueve el vehículo, sino que además nos indica hacia dónde se mueve, por medio de la dirección y el sentido del vector velocidad. La fuerza es otro ejemplo de cantidad vectorial. Acá en la figura observamos una persona empujando un bloque. Esta persona podría estar empujando el bloque con mucha fuerza o quizás no con la suficiente fuerza. Entonces la magnitud me especifica eso. Pero también yo tendría que saber, o sea, la fuerza también da cuenta hacia dónde está empujando esta persona. En este caso vemos que la persona está empujando hacia la derecha. Claramente no está empujando hacia la izquierda. Entonces la dirección y el sentido tienen que ver con eso. Es por eso que la fuerza es un vector. Tal como los números reales, los vectores se pueden sumar y restar. Si tenemos dos vectores, por ejemplo, A y B, por ponerles un nombre, estos dos vectores se pueden sumar. Para sumarlos, lo que tengo que hacer es primero colocar el vector A y luego unir la punta del vector A con la cola del vector B. La suma vectorial de A y B es un nuevo vector que parte desde la cola del vector A y apunta hacia la punta del vector B. Es decir, es un trazo que va desde el principio de A hasta el final de B. También yo podría restar los vectores A y B. Para eso lo que tengo que hacer es primero colocar el vector A y después cambiarle el sentido al vector B, invertirlo. Entonces ahora el vector B pasa a ser el vector menos B. Y después uno la punta del vector A con la cola del vector menos B. Y finalmente trazo un vector que parte desde la cola del vector A y termina en la punta del vector menos B. La suma vectorial, tal como la suma de números reales, es conmutativa y asociativa. Esto me permite, por ejemplo, que si yo tengo varios vectores, A, B, C y D, puedo sumarlos en el orden que yo quiera. Y lo que tengo que hacer es ir uniendo la punta de cada vector con la cola del siguiente. Entonces ahora junté a los vectores A y B. A continuación enchufo la punta del vector B
con la cola del vector c y luego la punta del vector c con la cola del vector d. Y finalmente trazo un vector desde el inicio del vector a hasta el final del vector d. Y aquel es la suma vectorial de estos cuatro vectores. Como ya les había dicho, yo puedo realizar la suma vectorial en el orden en que yo quiera. No tiene que ser necesariamente A, B, C y D. Ustedes pueden hacerlo con un lápiz y un papel. Se van a dar cuenta que el vector que voy a obtener siempre va a ser el mismo. La ponderación escalar vector es una operación que me permite multiplicar un vector con un número real. Entonces, si yo tengo un vector A, por ejemplo este, y un número real lambda, la ponderación lambda A va a ser un nuevo vector cuya magnitud va a ser lambda veces la magnitud del vector A. La dirección va a ser la misma dirección del vector A. Y el sentido va a ser el mismo sentido del vector A si es que lambda es un número positivo. Mientras que el sentido va a quedar invertido si lambda es un número negativo. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos nuevamente el vector A. La ponderación 2A es un vector que tiene el doble del largo, el doble de magnitud que el vector A, tiene su misma dirección y su mismo sentido. En cambio, la ponderación 0,5A es un vector que también tiene misma dirección y sentido que el vector A, pero solamente la mitad de su magnitud. En cambio, el vector menos 0,5A también, de nuevo, tiene la mitad de la magnitud del vector A, es decir, la mitad de la longitud. Su dirección es la misma, pero su sentido es contrario, invertido. Los vectores pueden ser estudiados de una forma más, o caracterizados de una forma más cuantitativa, utilizando la geometría cartesiana. Consideremos el plano cartesiano con ejes X e Y, y dibujemos un vector en él. Vamos a poner la cola del vector en el origen del sistema cartesiano. Y bueno, en este caso supongamos que el vector apunta hacia el cuadrante 1. Uno puede tomar las proyecciones de la punta del vector A sobre el eje X y sobre el eje Y, es decir, las coordenadas de la punta. Y vamos a llamar estas cantidades A sub X y A sub Y. A sub X y A sub Y son las componentes o las proyecciones del vector A, según este sistema de ejes X e Y. Ahora, el vector A bien podría haber apuntado hacia el cuadrante 2, el cuadrante 3 o el cuadrante 4, y según eso, y según el caso, A sub X y A sub Y podrían ser cantidades positivas o negativas. Otra cosa que yo puedo hacer en el contexto de la geometría cartesiana es tomar un vector que apunte en la misma dirección y sentido que el eje X y que tenga módulo 1. A este vector lo vamos a llamar y-tongo. Bien podría también tomar un vector que apunte en la misma dirección y sentido que el eje Y, pero que tenga magnitud 1. Este vector lo vamos a llamar j-tongo. Y-tongo y j-tongo se conocen como los vectores unitarios. De hecho, yo podría tomar el vector y-tongo y ponderarlo por la cantidad a sub x. Entonces obtendría un vector horizontal cuya longitud está dada por a sub x. También podría tomar el vector j-tongo y ponderarlo por la cantidad a sub y, que es un escalar. Y obtendría un vector vertical cuya magnitud está dada por a sub y. Luego yo podría sumar estos dos vectores, a sub x y-tongo y a sub y j-tongo, y el resultado que obtendría es de hecho el vector a. En otras palabras, a vector es igual a sub x y-tongo más a sub y j-tongo. Este resultado es lo que se conoce como notación cartesiana. En realidad, los vectores son objetos que han sido definidos para poder estudiar un espacio, el espacio en el que nosotros vivimos, nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza tiene en realidad 3 dimensiones. Entonces la forma correcta de estudiar los vectores con geometría cartesiana sería con un sistema que tenga 3 ejes, un eje X, un eje Y y un eje Z. Definidos los ejes X, Y y Z, yo puedo definir los correspondientes vectores unitarios, a los que voy a llamar y-tongo, j-tongo y k-tongo. Luego, un vector A cualquiera que viva en este espacio tridimensional, en principio tendría proyecciones en los 3 ejes. Entonces a vector sería igual a sub x y-tongo más a sub y j-tongo más a sub z k-tongo. Yo puedo escribir la magnitud del vector A en términos de a sub x, a sub y y a sub z. De hecho, la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de a sub x, a sub y y a sub z.
esto se puede deducir a partir del teorema de Pitágoras. También, si yo conozco dos vectores A y B y conozco la notación cartesiana de ambos dos, puedo escribir la suma vectorial en notación cartesiana. De hecho, los componentes de la suma vectorial corresponden a la suma de los componentes de cada vector. Lo mismo con la ponderación escalar-vector. Los componentes de la ponderación de un vector con un escalar corresponden a lambda por cada uno de los componentes del vector. Ahora, en tu curso de Física 1 probablemente la mayoría de los problemas van a ser en dos dimensiones. Volviendo entonces al contexto de vectores que viven en el plano cartesiano, si nosotros tomamos un plano cartesiano con eje X y eje Y un vector que vive en este plano cartesiano con sus respectivos componentes, por ejemplo este vector A que apunta hacia el cuadrante 1, podemos encontrar una relación entre los componentes A sub X y A sub Y en términos de el ángulo alfa que se sostiene entre el vector A y, por ejemplo, el eje X. Si nosotros dibujamos el vector A y sus proyecciones sobre el eje X y el eje Y, sus proyecciones horizontal y vertical, estas tres pueden definir un triángulo rectángulo. Y gracias a la trigonometría, yo me doy cuenta que A sub X es igual al módulo de A por el coseno de alfa, mientras que A sub Y es igual al módulo de A por el seno de alfa.